Bienvenidos a 7 minutos con Dios y su palabra con el pastor Fausto Rosario. Amén. Feliz día, mis amados. Les invito a que vayan conmigo al libro de Hebreos capítulo 10, versos 26 y 27. Dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Nuestro tema lleva por título Prisión sin barrotes. Y esto me surgió porque estaba meditando sobre aquel pasaje de Marcos capítulo 2, cuando llevaron a aquel paralítico entre 4 hombres y destaparon el techo y lograron llevarlo donde Jesús. Me llamó la atención que lo primero que Jesús dijo fue: tus pecados te son perdonados, en vez de sanarlo primero. ¿Y qué fue lo que vio Jesús en este hombre? Sencillamente, este hombre era un prisionero de una cárcel sin barrotes. Y esto puede suceder a muchos de nosotros. Aún conociendo al Señor, nos puede pasar lo que describe la palabra que leímos al principio: un hervor de fuego, una expectación de juicio. Podría uno convertirse en un convicto de una cárcel sin barrotes. ¿Y sabe por qué sucede esto? Sucede especialmente cuando minimizamos ciertos tipos de pecados, los cuales consideramos como que no son tan graves. Y al verlos así, conscientemente nos dejamos envolver, lo cometemos pensando que no debe ser algo tan grave, pero al final los efectos son tan malos como los de las faltas que pensamos que son más graves o condenatorias. Muchas personas quizás no matarían a alguien, o no cometerían un adulterio, o no asaltarían a mano armada un banco, porque entienden que eso es pecado, y de hecho eso es malo y trae graves consecuencias. Pero a lo mejor no sentiría cargo de conciencia cuando se cuelan, por ejemplo, en una fila, o cuando manipulan el contador de la energía para que llegue más barata, o cuando dicen alguna que otra mentirilla blanca para salir de algún apuro, etc. ¿Sabe? Al final, el efecto es el mismo, aunque un poquito más lento. Nos vuelve convictos, prisioneros en una celda sin barrotes. Fíjese, todas nuestras malas acciones producen muerte, independientemente de lo grande o pequeña que sean estas. Ahí es donde comienza ese hervor y de manera lenta, como un prisionero, se va perdiendo el sentido de libertad, se va perdiendo la paz. El miedo comienza a apoderarse de las vidas y empieza uno a esconderse, a huir de Dios, a huir de los demás. Empieza uno a acumular deudas que tarde o temprano tiene uno que pagarlas, a veces con la salud, a veces con la pérdida de algo que hemos logrado en la vida. Pero sabe, yo creo que una de las razones por la que caemos en esta prisión sin barrotes es por no entender plenamente lo que significa la palabra pecado. Se piensa que pecado es hacer cosas malas, y de esa manera uno clasifica algunas cosas como malas y otras no tan malas. Pero aunque eso está incluido, el hacer cosas malas, originalmente pecado, tanto en griego como en el hebreo, significa errar al blanco, fallar a la meta. En otras palabras, salirse del propósito de Dios. Por tanto, una persona que dice una pequeña mentira, que comete una pequeña o insignificante injusticia, puede salirse del propósito de Dios tanto como el que comete adulterio o asesina. Te invito, amigo y hermano, no caigas en esa trampa.
Las personas más felices, ¿sabes cuáles son? Las que tienen menos deudas para con Dios y para con los demás. Evitemos minimizar el pecado para que ese hervor de fuego y esa expectación de juicio no nos arrope y no seamos como convictos en una prisión sin barrotes, porque al final de cuentas todo eso se devuelve y todo eso nos persigue poco a poco. Te invito a que, como dice la palabra, andemos como de día, hagamos las cosas correctamente, caminemos en justicia, hagamos el bien, aunque nadie nos vea. Sirvamos con amor, demos con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Pidamos perdón si hemos fallado. No tomemos lo que no nos pertenece. Devolvamos lo que hemos tomado. ¿Y sabe usted lo que pasará? Que no seremos prisioneros del pecado, que no habrá hervor de justicia, que no habrá expectación de juicio y podremos dormir en paz. No seremos convictos, ese fuego se apagará y esa expectación de juicio terminará convirtiéndose en una expectación de justicia y esperanza. Que así podamos hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, muchas gracias por esta palabra de hoy. Reconocemos que nos dejamos llevar por esas pequeñas cositas que pensamos que no nos sacan de tu propósito y al final terminamos con ese hervor de fuego, con esa expectación de juicio. Pero no queremos estar más ahí. Queremos vivir, disfrutar de tu plenitud, andar como de día, vivir en la gracia y en la libertad que significa tenerte, Señor. Así lo haremos y así nos comprometemos en el nombre de Jesucristo. Amén.